Vamos a continuar, iglesia. Damos gracias a Dios por los niños. Qué hermoso que ellos desde pequeños están siendo instruidos por los papás y llegan a una iglesia donde se les enseña la palabra. Amén. Dice la Biblia, dejad los niños venir a mí. ¿Y qué más? Y no se los impidáis. ¿Por qué? Porque de los tales es el reino de Dios. Jesús hizo muchos ejemplos en su manera de enseñar comparando a los niños, que seamos como ellos, decía el hermanito Miguel al inicio, de los tales es el reino. Un niño se pueden pelear en la mañana, ¿sí? Vecinos, primos, y uno se puede enojar, ¿y por qué te pegó? ¿Y por qué te jaló el cabello? Y en la tarde ya están jugando, ya están contentos, ya. ¿Qué pasó? Se les olvidó el enojo, se les olvidó el daño tal vez. O tal vez no lo hicieron con maldad, sino fue el momento del juego y se molestaron, pero al rato bajaron las aguas y se contentaron. Pero el adulto no. El adulto puede quedarse aún años por un dolor, por un rencor, por algo que le hicieron y todavía el enemigo le mete el dedo en la llaga y te hace recordar cosas que pasaron hace tiempo. Por eso la Biblia nos dice, sed como niños, olvida, perdona y sobre todo, cree. ¿Sí? Por eso nuestros niños son tan influenciables en la escuela, en las ideologías, porque todo lo creen, lo que tú le digas. Yo hoy en día he visto niños que dicen, oye, yo soy niña, y es niño, pero ¿por qué lo llega a creer? Porque alguien se los está diciendo, alguien se los está marcando, alguien le está marcando el rumbo y él puede llegar a creer esa mentira, porque son fáciles de moldear, son fáciles de encaminar y el diablo lo sabe. Por eso nosotros tenemos que marcar el camino y el camino es Jesús. Amén. Vamos a continuar y quiero que oremos por nuestros niños ahí en nuestro lugar. Si tienes hijos todavía, algún vecino, algún nieto, y pidamos a Dios por ellos, por nuestros jóvenes. Ahora como adultos nos toca a nosotros hacer este trabajo. Padre, presentamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros vecinos, a los pequeños, Señor Dios, de este mundo, que el enemigo quiere destruirlos, quiere desviarles su mente. Hoy intercedemos como iglesia por ellos, por los que están aquí, por muchos que tal vez pudieron llegar y sus padres están desviados y por eso no entienden lo importante que es traerlos ante tu presencia. Papá, oramos como iglesia. Gracias porque nos das ese privilegio de interceder a los cielos y creemos que nuestra oración no queda en este lugar, sino que se extiende y puede llegar a tu trono y tú desde el trono hacer lo que tú quieras hacer. Y creemos que tus pensamientos son de bien. Te pedimos, Dios, que nos hables este día y sé que esta palabra es para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar con el estudio de hoy. Estamos en la serie de Josué. Me voy a brincar un poco porque Dios nos dio esta palabra hablando de la unidad, ¿sí? Pero también el tema, mira cómo se llama. Divide y vencerás. ¿Quién sabe esto? El diablo. ¿Quién más lo sabe? Dios lo sabe. ¿Y quiénes lo tenemos que saber? Nosotros tenemos que saber que este es un principio para victoria, pero también para derrota, ¿sí? Y tenemos que entender el principio. ¿Sabes cómo Josué venció cuando entró a la tierra de Canaán? ¿Sabes qué hizo? ¿Sabes cuál fue su estrategia? Canaán estaba extendida en un territorio y Josué entró por en medio. Entró Jericó, ¿sí? Ai, y entró y dividió todo ese territorio. Y los enemigos quedaron unos reyes al norte y otros reyes al sur.
Y de esa manera le fue más fácil a Josué conquistar Canaán. Porque si los hubiera agarrado de frente a los 11 reyes, le hubiera costado más. Lo primero que hizo, dividir. Y sus fuerzas se dividieron. Y entonces Josué pudo entrar y conquistar. Amén. Pero hoy vamos a hablar de este tema. Vamos a avanzar, hermanos. Dice el Salmo 133:1, un salmo de David. Y David hace una palabra. ¿Qué dice al principio? Mira, observa. Dice que, cuán bueno. Y usa una frase que nosotros lo ocupamos cuando degustamos algo. ¿Sí? Esta frase no debiera de estar ahí, pero la ocupa David y dice, cuán delicioso. Esa frase la usamos en la comida, ¿sí? Pero también hay un sabor espiritual cuando sucede en la vida de alguien, ¿sí? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es vivir, es habitar, es estar juntos. ¿Quiénes? Los hermanos, juntos, pero ¿cómo? En armonía. Es algo delicioso. ¿Has llegado a lugares donde hay contienda? A una casa, a una reunión, y entras, hasta se siente feo. ¿Te ha pasado? Que tú dices, aquí hasta se siente la vibra, dicen muchos, ¿no? Aquí hay energías negativas, dicen, ¿no? Los que creen en la metafísica. Entonces, pero qué hermoso es cuando tú llegas a un lugar, ¿sí? Y hay armonía, hay paz, te saludan, pásele, ¿cómo está usted? Hasta te motiva, ¿sí? Y usa una figura, el salmista, ¿sí? Dice, es como el buen óleo. ¿Qué es el óleo? El aceite, el ungüento, sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Aarón era el sacerdote en los tiempos de Moisés, ¿sí? Dice, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Vuelvo a leerlo, dice, es como el buen aceite que es puesto en el sacerdote. Dios hace una figura en el Antiguo Testamento de la unción de Dios que representa la presencia de Dios. Di conmigo, la unción representa la presencia de Dios. Y ahora di conmigo, la unción es el aceite, ¿sí? Ahora vuelve a decir, la unción es el Espíritu Santo, ¿sí? Era una figura. Cuando ponían a un rey o a un sacerdote, hacían esa figura y el pueblo observaba y vertían, ponían una redoma, un cuerno de carnero, vertían sobre el aceite y lo vertían sobre el sacerdote. Y tú podías observar cómo el aceite venía, caía sobre su cabeza. ¿Y qué pasaba con el aceite? Se quedaba ahí, se hacía bolita. No, comenzaba a descender, dice, y llegaba a sus barbas el aceite y bajaba. En esa época los sacerdotes usaban vestiduras, vestidos, y bajaba hasta el borde, ¿sí? Y era esa unción. Entonces está haciendo referencia de que donde están los hermanos juntos y en armonía, ¿qué hay? Hay una unción, hay una presencia de Dios. Y esa presencia de Dios va a ir descendiendo, ¿sí? Sobre la autoridad y va a comenzar a vertirse sobre de ellos, hasta los más pequeños. ¿Quiénes serían en tu familia el borde de tus vestiduras? Tus hijos, ¿sí? Si tú eres la cabeza de ese hogar, la presencia de Dios viene sobre la autoridad. Dios trabaja así y comienza a descender hasta el borde, ¿sí? ¿Sigue? Pásalo, por favor. Dice, como el rocío de Hermón. Hace otra figura en un monte donde había nieve y llegaba el rocío de la nieve. Dice que desciende sobre el monte de Sión. ¿Cuántos han visto el pico de Orizaba? Cómo se ve en la punta, ¿sí? Dice, porque allí
envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde envía Jehová bendición y vida eterna? ¿En el monte? No, está haciendo una figura que donde están los hermanos juntos. Número 1. Número 2, en armonía. Ahí Dios va a enviar ¿qué? Su bendición. ¿Qué es su bendición? El dinero, el trabajo. No, di conmigo, esas son añadiduras. Su bendición, ¿qué es? Su presencia. Y si la presencia de Dios está en un lugar, muchas veces sus presentes vienen. Hay gente que tiene la presencia de Dios y tiene la posibilidad, y son gente que siempre que van a un lugar llevan algo. ¿Sí? O has ido a visitar a tus papás y sales con algo. ¿Por qué? Porque donde está esa persona hay presentes. Hay un regalo, comida, dinero. Y ves las abuelitas dándole al nieto: ten. No, sí, hombre, agárralo, y hasta te lo meten en la bolsa, ¿no? ¿Por qué? Porque donde está el abuelo, donde está la presencia, están sus presentes. Cuando está el Señor, nosotros no buscamos los presentes. Debemos de buscar ¿a quién? A Dios. ¿Sí? Y hoy aprenderemos que el enemigo, ¿qué es lo que quiere? Que no estén los hermanos juntos. ¿Sí? Y menos en armonía. ¿Por qué? Porque el mismo enemigo, el infierno mismo, sabe que si hay un matrimonio unido y en armonía, ese matrimonio puede impactar a otros, puede impactar primero a sus hijos, puede impactar a la iglesia. Donde hay una familia unida y en armonía, hay bendición y hay presencia de Dios. Ahora suma más familias juntas dentro de la iglesia, en armonía, en comunión, habrá bendición y habrá vida eterna. ¿Por qué? Porque esas personas hablarán del Dios que da la eternidad. ¿Sí? ¿Cuántos sabemos que no todos somos hijos de Dios? Nacimos en pecado, nacimos en maldad. ¿Y qué ha hecho el hombre para acercarse a Dios? Di conmigo, la religión. ¿Qué ha hecho el hombre para acercarse a Dios? La religión. ¿Y cuántas religiones hay? Muchas, ¿no? Y hasta se pelean. La mía es la buena, ¿no? Porque y te dan sus argumentos. No. La tuya no, porque ustedes no tienen esto. Y las religiones, ¿cómo están? Están divididas. Dios, ¿qué hizo para acercarnos a Él? Dios, ¿qué hizo para que estuviéramos en unidad y en comunión? Dios no hizo una religión. Dios envió a su Hijo. El mundo en estas fechas va a celebrar el nacimiento, pero no, Dios no vino a nacer para celebrar su cumpleaños. Dios vino a nacer con un propósito: para morir, derramar su sangre por el pecado, ¿sí? Pagar el precio, hacer discípulos y vencer a la muerte. ¿Cómo sabemos que Jesús venció a la muerte? Porque cuando la gente fue al sepulcro, dice la Biblia que la piedra estaba movida. Y cuando fueron y dijeron: ya se llevaron a Jesús. Y luego se les apareció a muchos en el camino. Y luego se les apareció a sus discípulos. Por 40 días Jesús se estuvo apareciendo a sus discípulos, y aquellos que lo vieron muerto, crucificado, sangrante, llevándolo al sepulcro, ahora lo vieron ¿qué? Vivo. Sus llagas en sus manos, en sus pies, en su costado. Y aún le dijo a uno de sus discípulos: a ver, mete tu mano. ¿Cómo se llamaba? Tomás, mete tu mano y mira. Y Tomás, dice en Juan, que una vez no fue al culto. Dijo: no, ¿cómo voy a ir? Pero le empezaron a decir: Tomás, ¿sabes qué? Cristo estuvo con nosotros. Dice: no, hasta que yo no vea. Y por curiosidad fue. ¿Escuchaste? Por curiosidad fue al siguiente domingo
al servicio. Y entonces dice la Biblia que entró Jesús, lo vio y se postró y se sintió mal porque había dudado. Y le dijo Jesús: a ver, mete tus manos, mete tu dedo. Y dice: creo, Señor. Bienaventurado, le dice Jesús, porque viste y creíste. Más bienaventurados aquellos que sin ver, ¿qué? Creyeron. Y esta es una verdad tan importante que aprenderemos hoy, porque es un prerequisito para la bendición y para la salvación. Se necesita estar en unidad, ¿sí? Y en comunión. Y eso, hermano, pareciera muy difícil, porque cada quien tiene su punto de vista de la vida, de las cosas. Por eso Dios nos envió a Jesús. Jesús no hizo una religión. Dios no hizo una religión. Envió a Jesús, nos dio su palabra y nos dio la iglesia. Y a través de su palabra, a través de Jesús, podemos estar en unidad. Amén. Ok, vamos a avanzar. ¿Qué hace el enemigo? Dividir religiones. ¿En qué debemos de estar unidos? En la verdad de su palabra. En eso debemos estar unidos. Si yo tengo mi religión, pero mi religión va en... ¿Les de cuenta que la Biblia es el filtro? Yo no debo defender algo que está en contra de la Biblia. ¿Yo qué tengo que hacer? Dejar esa mentira y unirme a lo que Jesús enseña y Jesús nos dice, porque el único camino para llegar a Dios, para llegar al Padre, se llama Cristo, Jesús. Él es el único camino, no hay otro camino. Y para poder entrar tenemos que meternos en el camino, porque es estrecho y a través de él entramos. ¿Y qué es lo más hermoso? Que yo no quiero entrar solo, yo quiero entrar con mi familia, yo quiero entrar con mis hijos, yo quiero entrar con más hermanos y tengo que estar con ellos en unidad para ser un precedente para el mundo. Amén. Vamos entonces. El enemigo ha hecho muchas estrategias para dividir. Una de ellas, ¿cuántos se acuerdan de la televisión blanco y negro? ¿No? Fue una estrategia. El enemigo, las redes sociales, los centros de comunicación, televisión, radio, ayudan para bien, pero también pueden ayudar para mal, ¿sí? Y se crea la televisión como un medio de información. Pero ¿sabes qué pasó de bueno con esto? Que unía a las familias, ¿sí? ¿A cuántos les tocó cuando salieron las televisiones ver la tele en la ventana del vecino? Porque no había tele en tu casa, entonces tú veías y te cerraban la ventana. ¡Chum! ¡Chá! El chiste es que la televisión sirvió y en muchos casos hasta unía a la familia. Vamos a ver una película, vamos a comer. Y sabes que eso no le gusta al enemigo. ¿Sabes qué hizo ahora? Hizo televisiones chiquitas. Pásala. No sé si se alcance a ver la imagen. Hasta el perro trae celular. Como eso unía y todos veían un solo programa o hasta se peleaban. No, yo quiero ver esta novela, yo quiero ver la caricatura. ¿Qué hizo el enemigo? Dividir. Y que cada quien vea lo que quiera, ¿sí? Por lo regular, había familias que tenían una identidad, ¿sí? Pensaban, así como pensaba el papá, ese era el pensamiento de la familia. A como se vestía el papá, así se vestían los hijos. Porque el modelo de familia eran los papás. ¿Y el hijo a quién veía? Pues a papá y a mamá. Y esos eran sus modelos, sus ídolos. Pero ahora nuestros jóvenes, sus ídolos son hasta chinos, ¿no? Hay quienes quieren ser chinos y se alacian y dicen, ¿dónde están los chinos? Pues en China, ¿ah? Pero ¿dónde los ven?
en las redes. El enemigo, ¿qué está haciendo? Está dividiendo. Solo es un ejemplo nada más de cómo el enemigo, tú puedes estar en una familia y cada quien estar en su propia idea, en sus propios pensamientos, ¿sí? Con su propia música. Los chicos, cuando iban a la escuela, tenían a sus amigos en la escuela y los amigos de la cuadra, ¿no? Pero cuando salían de la escuela, se olvidaban de los amigos y su única influencia eran los de su cuadra y los de su casa. Ahora los chicos salen de la escuela y ¿a dónde traen a los amigos? En el celular. Y ahí pueden estar hasta en la noche platicando, no solo con un amigo de la escuela, sino hasta con del otro lado del mundo. Y estar siendo influenciado, porque lo que el enemigo que quiere es dividir. ¿Y por qué quiere dividir? Porque nos quiere vencer. Que tengamos diferentes ideologías, diferentes maneras de pensar. Y eso se ha filtrado en las iglesias. Y lo que el enemigo quiere dentro de las iglesias es dividir. Amén. Y entonces sucedió esto y es un precedente para nosotros para tenerlo en cuenta. No para que veamos tele ahora, ¿no? Ahora vamos a ver tele todos juntos. Sino para ver cómo el enemigo trabaja. Porque lo que quiere es dividir a las familias. ¿Sí? Ese es su trabajo. Mira un punto que dice en Proverbios 16:28. Dice, el hombre perverso, ¿qué hace? Hace pleito, levanta contiendas. Dice, ¿y quién? El chismoso aparta los mejores amigos. Imagínate, aparta los mejores amigos. Uno de las causas de la división, ¿cuál es? El chisme. Pero no es chisme, es verdad, ¿no? Chisme es algo que no es verdad y lo divulga, dicen muchos. Pero nosotros tenemos que ser muy sabios, porque el enemigo, ¿qué quiere? Si tú te enteras de algo como persona, en tu trabajo, en la iglesia, en donde quiera que tú estés, si tú te enteras de algo, ¿sabes que Dios, qué sabe Dios de ti? Ahora que eres cristiano, que tú y yo somos intercesores. ¿Escuchaste? Ahora que tú eres cristiano, tú te conviertes en un intercesor. Y Dios va a permitir que tú te enteres de cosas. De repente vas por la calle, te encuentras a alguien y te cuenta algo, un problema familiar o de otra persona. ¿Por qué crees que tú te enteras de eso? Porque Dios sabe que tú eres un intercesor y sabe que cuando que necesita que gente interceda en el mundo, entonces ¿qué va a hacer Dios? Bueno, voy a permitir que mi hijo en Cristo, mi hija en Cristo se entere de cosas. ¿Para qué? Para que interceda a Dios y ore a Dios, y aún en sabiduría detenga ese chisme, porque el diablo a través de un chisme puede destruir. Dice un pastor que tuvo un problema en una iglesia y dice que una hermana le hizo un chisme que no era verdad, un infundio. Pero luego esa hermana se sintió tan mal, el Espíritu Santo le redarguyó, pero ella ya lo había contado, ¿no? Y ella va con el pastor y le dice, pastor, ¿sabe qué? Le quiero pedir perdón. Y dice, ¿de qué, hermana? No, es que yo hablé de usted, dice, y le dije a las personas cosas de usted que no son verdad. Y le dice, le pido, pastor, por favor, que me perdone. Y le dice el pastor, ok, hermana, sí te perdono, pero quiero que hagas un ejercicio. ¿Cómo? Sí, te voy a perdonar. Dios puso perdonarte, pero quiero que me hagas un favor. Si me haces ese favor, te perdono. Sí, pastor, lo que usted diga. Dice, bueno, y él se metió a su recámara y agarró una almohada de plumas de ganso, bonita, ¿sí? Y le dice, lleva esa almohada
al parque y la abres y la dejas en el parque. Sí, pastor, y ella agarró la almohada, la dejó en el parque y se regresó, pero la dejó abierta. Y le dice la hermana, ya pastor, ya. Dice, bueno, ahora quiero que vayas y me traigas la almohada. Y ella se quedó, ¿cómo sí? Tú tráemela de regreso. Y va, su sorpresa fue que cuando llegó, el aire empezó a mover las plumas y muchas se salieron. Entonces cuando ella regresó casi con media almohada. Dice, ¿y ahora qué pasó? Ay, pastor, dice, por más que quise recolectar las plumas, no pude, dice. Dice, bueno, pues eso es igual que un chisme. A veces lo regamos o lo contamos y ese que le cuenta se lo cuenta a otro. Todos tienen un mejor amigo, ¿no? Y se lo cuentan a su mejor amigo y ese mejor amigo y se puede regar, ¿sí? Y cuando queremos regresarlo es imposible. ¿Sí me explico? Entonces el enemigo, una de las estrategias que hace en la familia, ¿sí?, en la sociedad, en la iglesia es el chisme. Entonces nosotros como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar, hermano. Si yo me entero de algo, mira, yo me enteré de algo de alguien y yo estoy orando, Señor, ¿en qué momento llamar a esa persona, orar por ella? Porque yo quiero lo mejor para esa persona. Porque atrás de esa persona está su esposa, están sus hijos, está su familia. Y si yo hablo, hermano, esa familia se puede destruir. Y no es de aquí, pero me lo contaron, me lo dijeron, me mandaron audios. Una compañera de trabajo me lo dijo, mira, hasta me mandó y me dijo, pero ¿qué debía de hacer yo? Voy a contarlo. No, mira, yo estoy orando a Dios por su vida, por su familia, porque yo quiero que ese varón sea restaurado. ¿Sí me explico? Cuando yo escucho, cuando tú escuchas, cuando tú te enteras, debe de haber amor en nuestra vida. Puede ser verdad o no, ¿no? Y ahí yo tengo que parar, hermano, y usted sabe si es verdad. En este caso me dieron hasta los audios, pues si es, y es su voz. Digo, no, pues sí, sí es él, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Quieren saber su nombre? Ya ese chisme, ¿no? Voy a ir, le voy a hablar, ya tengo mi estrategia de cómo, al final se los digo, si se quedan se los digo. No, no es cierto. Entonces mi deseo es que edificar la iglesia, su vida, su familia. Entonces el enemigo, ¿qué hace? Mete discordias. ¿Qué dice? El hombre perverso levanta pleito, contienda. Y hay otro pecado. El chismoso puede con esa información apartar a los mejores amigos. Y eso tenemos que tener mucho cuidado en donde quiera que estemos. ¿Sale? ¿Qué otro problema, qué otro pecado puede dividir a la iglesia o a tu familia? La envidia. ¿Sí? ¿Cuál más? El adulterio. Imagínate, un adulterio puede destruir tu familia, destruir a tus hijos. ¿Qué es lo que el diablo quiere hacer con nosotros? Dividirnos. Y sabe que si nosotros pecamos, traeremos división, traeremos contienda, traeremos destrucción. Ese es el trabajo de Satanás. 24 horas su trabajo es dividir. Dice que él vino a robar, matar y ¿qué? Y destruir. Pero nosotros tenemos la otra parte. Sabemos que si está la presencia de Dios, hay hermanos y hay unidad, habrá bendición y habrá salvación. Entonces yo quiero la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Yo quiero la bendición de Dios y yo quiero la salvación.
de las almas. Amén. Cuando he ido al anexo a predicar, a veces lo anuncio y varios hermanos me dicen, pastor, yo voy, vamos. Y llego al anexo y están varios hermanos, hermanas de la iglesia y estamos juntos. Estamos con el mismo sentir y estamos en unidad y predicamos la palabra. Ahí con nosotros que entramos hay unidad, hay bendición y habrá vida eterna. ¿Escuchaste? ¿Por qué? Porque es un prerequisito para la presencia de Dios. Dios lo sabe, pero el diablo lo sabe. Y va a impedir que haya unidad porque no quiere que haya salvación. ¿Escuchaste? ¿Por qué el diablo no quiere la unidad? Porque no quiere que un alma sea salva. Amén. Ese es su trabajo. Vamos a avanzar. Mira en la Torre de Babel. ¿Se acuerdan? Cuando el hombre se olvidó de Dios y quiso hacer sus propias leyes. Y era una sola lengua, un solo idioma. Ellos se unían y había ya en ese tiempo, ya había líderes. Y alguien comandaba y ellos comenzaron a edificar una torre, dice ellos, que llegaran hasta el cielo. Hermano, hombres sin Dios pudieran, adelante hermano, pudieran cumplir con ese llamado. Vuelvo a preguntar, hombres sin Dios hubieran podido construir la Torre de Babel y llegar hasta el cielo, ¿sí o no? Sí, porque tenían dos cosas en común. ¿Sabes cuáles? Mira, vamos a leerlo. Ve a tu Biblia o míralo conmigo. Dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo que es uno. Y todos estos tienen que hablan lo mismo. Y han comenzado la obra. ¿Y qué más? Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Estos hombres tenían la fórmula. Todos tenían algo en común. Eran uno y tenían una visión. ¿Sí? Y ellos iban a construir y lo hubieran hecho. ¿Qué hizo Dios? Dios trajo la confusión y les dio varios idiomas. Ahí surgieron los idiomas, muchos que existen, muchos son lenguas muertas que ya no se usan, pero ahí surgieron. Imagínate al líder, pasa la imagen. Imagínate, ellos estaban edificando, estaban construyendo y tenían quien les dirigiera y de repente el director de la obra te empieza a hablar en otro idioma, en inglés, y tú no sabes inglés. Y hace esto y hace el otro, y los otros se quedaban, ¿qué? Y no se entendían entre ellos, pero escuchaban otras lenguas de las cuales sí entendían y se fueron con los que se entendían. ¿Sí? Y cada quien comenzó y esa Torre de Babel no se hizo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que la unidad que te lleva a un propósito y lo puedes alcanzar aún sin Dios. ¿Sí? Pero Dios no quería que sucediera esto sin Dios, porque sabía que irían a la destrucción, entonces los separó. Amén. Dios sabe esto. Hay casos, hay cosas, inclusive hay denominaciones que empiezan a hacer cosas, pero no están bajo los principios de Dios, y Dios puede dividir una obra, detener una obra, confundir una obra si no es de la mano de Dios. ¿Escuchaste? Yo lo pude experimentar. Cuando no es de Dios algo, Dios puede traer división, confusión, porque si esa obra persevera, imagínate una religión hereje, y las hay todavía, puede llevar mucha gente al infierno. Entonces Dios trae confusión. ¿Sale? Vamos a avanzar. Mira qué pasó muchos años después en el Pentecostés. Ahora Dios, que había dividido las lenguas, ahora Dios le trajo las lenguas, los idiomas
a sus discípulos porque quería que el evangelio se extendiera. Y les dijo Jesús a sus discípulos que se reunieran. ¿Cuántos discípulos eran? No, había 12 apóstoles. Pero cuando llegó el Pentecostés, había una cantidad de discípulos. ¿Cuántos eran? 120. A ver, 120 hermanos. Jesús ya había muerto. Jesús se les había presentado por 40 días. Pasó una semana más de 7 días. Y en la fiesta del Pentecostés estaban 120 reunidos en el aposento alto. ¿Y ellos cómo estaban? Tenían en común algo. Habían creído. La sociedad judía estaba celebrando el Pentecostés. Pero ellos estaban ¿qué? Adorando al Dios de la gloria. ¿Escuchaste? La ciudad entera estaba celebrando su religión. Pero ellos tenían un propósito: obedecer a Dios. Y se reunieron 120 con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? No salir a evangelizar hasta que llegara el Espíritu Santo. Ese era su plan. ¿Sí? Su plan no era estar ahí siempre orando. Ellos estaban orando esperando la llenura del Espíritu Santo para poder salir. Esperando la guianza de Dios para poder salir. Por eso antes de hacer las cosas, aunque sean buenas, hay que orar y pedir dirección. Amén. Y ellos, esos 120 que hicieron la obra de Dios en unidad, ¿qué dijimos al principio? Donde están los hermanos juntos. ¿Y qué más? Y en armonía. Di conmigo, juntos y en armonía. Ahí manda Dios bendición. ¿Y qué más? Y vida eterna. ¿Sabes cuántas almas se salvaron ese día? ¿Sabes cuántas? Más de 3,000 almas. Porque estaban ellos juntos y en armonía. Mira. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos en unidad, juntos. Y de repente, ¿qué pasó? Vino del cielo el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento llegaba a profetas, llegaba a Sansón, llegaba a personajes, a David. Pero ahora el Espíritu Santo desde el tercer cielo descendió e irrumpió. ¿Escuchaste? E irrumpió sobre el mundo. Y cuando el Espíritu Santo entró a la tierra, se escuchó un ruido. ¡Pum! Y entró a ese lugar, dice, y de repente ellos estaban orando, ellos estaban en unidad, ellos estaban buscando la presencia de Dios, y de repente, ¿sí? Vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hermanos, si esos 120 hubieran estado en pleito, hubieran estado ahí, pero hubieran estado en otras cosas, ¿tú crees que hubiera llegado el Espíritu Santo? Yo creo que no. Amén. Y después de esto, que ellos comenzaron a hablar en lenguas, la sociedad judía que estaba ahí, escucharon el estruendo y salieron a ver, y estaban estos hombres glorificando a Dios en muchas lenguas. Y aquellos que entendían su lengua decían: oye, ¿cómo habla mi idioma tan claro? Si ellos son galileos, ellos deben de hablar griego, arameo, pero hablan mi idioma, ¿sí? Y le puedo entender. Y de repente se levanta Pedro, lleno del Espíritu Santo, y dice: esto que está pasando fue lo que profetizó el profeta Joel hace tiempo, que hablaría en nuevas lenguas. Y esto sucedió porque Jesús murió y resucitó, y ahora ustedes tienen que creer en Jesús.
predica la palabra y se convierte en 3,000 personas. Imagínate lo increíble de esto. Por estar en unidad, por estar bajo la voluntad y la dirección de Dios. ¿Ves lo importante de esto? No es cualquier cosa. Nosotros tenemos que procurar esto en nuestra familia. Imagínate si papá y mamá se separan, ¿dónde están los hijos? No, se pierde la familia, se pierden los hijos. Nosotros tenemos que procurar la unidad, pelear la unidad. A veces te tienes que quedar callado, no porque no tengas la razón, ¿sí me explico? Sino porque yo prefiero quedarme callado, o debo preferir quedarme callado para mantener esa paz. Porque si sigue la contienda, ¿qué? Cada quien. Hay familias que terminan hasta en pleito, ¿no? Una pequeña discusión trae destrucción. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Qué hizo Jesús en el huerto de Getsemaní? Jesús, antes de morir, hizo una oración. Y dentro de esa oración, Él pidió por la unidad de la iglesia, porque es algo sumamente importante. ¿Lo leemos? Dice Jesús en el huerto de Getsemaní, dice, estas cosas habló Jesús. Juan, que lo escuchó, las escribió. Dice, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre. Juan, que estaba ahí cerca, observó todo eso de lejos y lo plasmó. Y como era su última oración, lo plasmó tal cual. Y Juan le observaba a Jesús. Dice, estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Como le has dado autoridad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer a Jesús y conocer al Padre. Y Jesús comenzó a orar a Dios por muchas peticiones. Y una de ellas, mira, en el 20, dijo, mas no ruego solamente por estos, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de mis discípulos. ¿Sí? ¿Sigue? Para que todos, ¿qué? Sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué impacto tiene la unidad cuando la gente sin Dios ve la unidad en una familia, ve la unidad en una iglesia? La gente verá a Dios. ¿Estás escuchando? Los romanos, al ver a la comunidad cristiana reunida, decían, mira cómo se aman. ¿Cómo es posible? En esa época estaba muy marcada la esclavitud, estaba muy marcada las clases sociales, pero en las reuniones decían, oye, el esclavo está platicando con su amo y se están riendo y están conviviendo. ¿Cómo es eso posible? Mira cómo se aman, se ayudan, se tienen en común todas las cosas. Muchos vendían hasta sus propiedades para ayudar a los demás. Y eso es maravilloso, ¿sí? Y eso es lo que Dios quiere que en esta congregación, porque este mensaje es para nosotros. ¿Por qué, hermanos, le estoy predicando esto? ¿Sabes qué quiero de parte de Dios para ti, para mí, para mi familia, para la iglesia? Yo quiero la presencia de Dios. En la presencia de Dios está la bendición de Dios. Yo quiero que tú y yo seamos bendecidos. ¿Sí? Pero ¿sabes qué más quiero? Que haya salvación. Y es un prerequisito. Si nosotros caminamos en unidad y peleamos la unidad, habrá salvación. ¿Lo puedes creer?
lo debemos de creer, lo debemos de anhelar y debemos de procurar entre nosotros mayor unidad. ¿Sí? Vamos a avanzar. ¿Sigue? Eso lo dijo Jesús en su oración. Pablo, que fue discípulo de Jesús, sin estar con él presente, se le reveló a Pablo y ahora se hizo el apóstol a los gentiles, nos da esta revelación. Dice: yo pues, preso en el Señor, Pablo estaba en la cárcel, os ruego que andéis como es digno de la vocación que os fuisteis llamados, con toda ¿qué? Humildad. Para que haya unidad, primero tienes que ser humilde, con toda humildad y mansedumbre, ¿qué? Soportaos, ¿cómo? Con paciencia los unos a los otros. ¿Sí? Tenemos que soportarnos entre nosotros con paciencia. ¿Por qué decía Pablo esto a la iglesia de los Efesios? Porque Pablo conocía la vida de los hermanos. Es más, dejó a Timoteo como encargado de esa iglesia. Conocía a los de Éfeso, sabía cómo vivían, sabían cómo andaban, y les escribe la carta y les dice: con humildad y mansedumbre sopórtense los unos a los otros, ¿sí? Con paciencia los unos a los otros, en amor. Y hay una frase que quiero recalcar. Sigue. Solícitos ¿en qué? En guardar la unidad de la iglesia. ¿Así dice? No, dice solícitos en guardar la unidad entre ustedes. Fíjate algo interesante. Está diciendo solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Quién es el Espíritu con E mayúscula? El Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo es Dios. Jesús dijo: yo y el Padre somos uno. Entonces la unidad que nosotros debemos de guardar no es nuestra propia unidad, ¿sí? Sino es la unidad del Espíritu. Lo que el Espíritu quiere que nosotros estemos en unidad. ¿En qué cosas quiere el Espíritu Santo? Porque nos pudiéramos poner de acuerdo y decir: hermanos, vamos a hacer unidad y vamos a pintar tal cosa. Y lo podemos hacer. O vamos a jugar un partido de fútbol y nos ponemos de acuerdo todos y nos ponemos la camiseta. No está hablando de eso. Está hablando de la unidad de lo que el Espíritu quiere. ¿Qué quiere Dios? Entonces nosotros nos unimos y hacemos lo que Dios quiere. A esa unidad se refiere. ¿Sí? Dice: en el vínculo de la paz, y nos da los puntos. ¿Sigue? ¿Qué dice? Un cuerpo, ¿sí? Y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Amén. ¿Alguien va a alcanzar una mayor salvación que otros? No, es la misma salvación para todos. ¿Sí? Si yo estoy en el cuerpo de Cristo, estoy dentro del cuerpo de Cristo. Es mi cuerpo y debo de amarlo y cuidarlo. ¿Sigue? Dice: un Señor. No hay señora, un dueño, eso significa Señor. No hay nada fuera de Cristo de lo que nosotros podamos creer. Si alguien cree otra cosa, ¿yo a qué lo tengo que llamar? A la unidad. Que esa persona tenga, ¿cuántos señores? Un Señor. Hay gente que cree en Cristo, pero así como cree en Cristo, puede creer en la muerte, ¿no? Yo tengo un conocido que dice: no, yo creo en Jesús, yo sé que Dios es lo máximo, pero yo estoy bien con la muerte, porque la muerte yo le pido y me ayude, pero Dios es sobre todo, dice. Entonces, ¿cuántos señores tiene él? Tiene dos. No puedes tener dos señores, es solo uno. La iglesia de Cristo, el único que murió por él, por nosotros, es Jesús. Entonces nuestra unidad en el Espíritu es
un Señor. Y procurar entre nosotros enseñarle a la gente que solo hay un mediador. Amén. Esa es la unidad del Espíritu. Una fe. Todos creemos lo mismo. La salvación es por obras. No, es por gracia, es por fe. Solo a través de la fe podemos ser salvos. Y dice un bautismo. El bautismo del Espíritu donde fuimos sellados y el bautismo en agua. ¿Sí? Como la Biblia lo enseña y hemos aprendido que el bautismo nos salva. Es un requisito para los salvos. Amén. Que dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Sigue? Y ahí Pablo, Jesús, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que estar como en unidad. Vamos a repetir el Salmo. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Mira el 3. Porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Y nosotros queremos, nosotros anhelamos la bendición de Dios, la presencia de Dios y la salvación de las almas. Pero si no estamos en unidad, si no estamos en comunión, no lo lograremos. Amén. Yo recuerdo cuando yo tuve el llamado a servir a Dios. Yo no sabía que iba a ser pastor, pero Dios me llamó a servirle. Entonces yo me visualizaba predicándole a la gente. Yo en mi deseo, yo me visualizaba en un púlpito, en las calles, pero siempre me visualizaba solo. Ese era yo voy a predicar y voy a salir pero el Señor me detuvo. Me dice: es que no estás solo, estás con tu esposa y estás con tus hijos. No los puedes dejar en la casa y tú irte a predicar de misionero. No es así. Entonces yo me detuve, ¿sí? Y ahora ando con mi esposa. Y es más efectivo. Porque si le predicas a una mujer, vas con tu esposa. Ven un matrimonio, ven una familia, ven una fe real. Y ahora ya no me visualizo solo predicando. Ahora me visualizo ¿cómo? Con mi esposa, ¿sí? Y con mis hijos. Y ahora quiero que mis hijos también sirvan y yo los motivo, vayan a servir, vamos a limpiar, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, porque no quiero ir solo, quiero ir con mi casa. Amén. Y que más familias se sumen al trabajo que Dios quiere para nosotros. Y tenemos que pelear la unidad. Amén. Si yo estoy en contienda con alguien, a veces yo tengo que bajar mi orgullo, hermanos. Reconocer, Señor, yo tengo que guardar. Si no hay unidad, no hay bendición. ¿Puedes repetirlo en tu mente? Si no hay unidad, no hay bendición. Si no hay unidad, no hay presencia de Dios. Aunque yo diga que tengo la presencia de Dios, aunque yo tenga la palabra, aunque yo ore por la gente, si yo no estoy en unidad con mi iglesia, no hay presencia. Amén. No hay bendición, la bendición real, porque el diablo nos puede engañar. A mí me tocó hospedar a una mujer hace mucho tiempo en la primera iglesia donde estuve. Ella era líder de intercesión y ella andaba con un equipo de jóvenes muy hermoso, andaban predicando en las ciudades. Pero ella, cuando sale de su casa, su esposo le dijo: no vayas, tenemos cosas que hacer en casa, por favor te pido no vayas. Y esta mujer fue con el pastor y le dijo: pastor, yo quiero ir a predicar, yo quiero ir a evangelizar, pero mi esposo no quiere. ¿Qué hago? Déjalo, dice. Le dijo el pastor: deja a tu esposo, dice, y tú sirve al Señor, y cuando regreses vas a ver el milagro de Dios.
Y cuando ella me lo estaba platicando como testimonio, supuestamente, mira mis dedos, de que ella estaba obedeciendo a Dios, le digo, hermana, ¿le puedo dar un consejo? ¿Qué, hermano? Regrésese a su casa y vaya y honre a su esposo. Su autoridad es su esposo. Y usted anda sin autoridad. No, pero es que el pastor me dijo, hermanos, ¿quién es más tu autoridad? ¿Tu esposo o el pastor? Tu esposo. Y hay iglesias que enseñan que la autoridad mayor es el pastor y luego el esposo. No, mamá, es tu esposo. Y si tu esposo dice no y es correcto, sujétese en amor por cuidar la unidad. Y va a ser más efectivo. Imagínate, ella andaba orando por la gente, andaba hablándole a la gente de Dios. ¿Tú crees que la presencia de Dios iba con ella? Yo creo que no. Yo creo que estaba engañada, haciendo algo aparentemente bueno. Pero si no vas en el orden correcto, no hay bendición. Y le dije, hermana, váyase a su casa, honra a su esposo, dile, ¿sabes qué, esposo mío? Discúlpame, me equivoqué, yo quiero agradar a Dios, pero sé que te tengo que agradar a ti. Ahora, si tu esposo te pide hacer cosas que no son de Dios, ahí sí, tienes una autoridad mayor que es Dios. Dile, ¿sabes qué? Discúlpame, en caso que sea un inconverso, eso no es de Dios y no voy. Que te lleve a hacer cosas malas, ¿sí me explico? Pues ahí sí yo puedo decir no. Pero si es algo de Dios, tengo que ir bajo la cobertura de Dios. Y esto es algo muy importante. El cristianismo no es de alguien solo, que hagas tu ministerio solo o sola. Es de un equipo de hermanos, es de una familia con un Señor, con un dueño. ¿Y que sabes qué es lo que quiere hacer el Señor? Dividir, sectarizar. ¿Sabes qué significa secta? El término secta significa sector. O sea, la gente que pertenece a una secta dice, solo nosotros tenemos la salvación y nadie más entra, solo nosotros. No, nosotros ¿qué decimos? Solo Cristo nos da la salvación. Y tenemos que procurar la unidad del Espíritu en el vínculo de la fe entre nosotros, en nuestra familia, con nuestros hijos, porque ahí envía Jehová, regrésamela, bendición y vida eterna. Amén. A veces he ido a predicar a algún lugar y he estado discutiendo con mi esposa, nos ha pasado, y ya me regreso. Y mi esposa sabía que ibas a regresar. Le digo, ¿sabes qué? Perdóname, porque tengo que predicar. ¿Y cómo voy a predicar si ando mal contigo? Si yo y mi esposa tenemos nuestros conflictos como todos. ¿Sí me explico? Pero permanecer en conflicto es pecado. ¿Cómo le hablas a la gente del amor de Dios, del perdón de Dios, si con el que vives no lo vives o no lo vivo? ¿Sí me explico? Ahí tengo que procurar la unidad, porque nuestro anhelo es salvar almas, hermanos. Y si me impide que yo esté en contienda con alguien, ¿qué tengo que hacer? Ser humilde, bajar y decir, hermana, hermano, perdóname, y caminar juntos. Tal vez no nos entendamos al 100, pero vamos juntos. Amén. Cuando estuve en Mérida, me llamó la atención un pueblito donde fuimos, donde las bardas son de piedra. Pero lo curioso es que las piedras no estaban con cemento ni con ningún material. Eran solo las piedras entrelazadas. Y yo hasta les busqué, digo, a lo mejor si están pegadas. No, hacían bardas de pura piedra. Y mira, no encajaban a la perfección. O sea, no eran tan perfectas, porque algunas tenían rendijas, pero hacían una barda hermosa y servían para evitar que la gente pasara. Entonces, ese vínculo de la fe, vamos a tener cosas, hermano.
¿Por qué te estoy platicando todo esto? ¿Por qué el motivo de esta predicación? Porque queremos ganar más almas. Ese es el anhelo de mi corazón. Y Dios me pidió orar por esto. Yo iba a predicar de Josué y demás, pero en la meditación me dice, habla, ahora sí pásalo. El poder de la unidad del Espíritu. Si nosotros estamos en unidad, si nosotros no solo estamos en unidad, estamos en armonía, ¿sí? En la música, la armonía no es que todos toquen en la, no sé mucho de música, pero cada quien debe de llevar diferentes ritmos y son diferentes músicas, pero en la misma armonía. ¿Sí me explico? Todos tal vez canten diferente, pero lo mismo en el orden de Dios. ¿Sale? Por último, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Dividir. Y ese es su trabajo. Dividir y vencerás. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor. Y es un trabajo, hermanos, que tenemos que hacer. Me gustan diciembres porque como ya se va a acabar el año, puedes apresurar a la gente. Antes de que se acabe el año, pídele perdón a alguien, ¿no? Antes que se acabe el año, lee tus versículos. Por eso me gusta diciembre, porque te puedo así como... Pero no tiene que ser diciembre. Si estuviéramos en enero, falta un año para ponerme a cuentas con Dios, no pasa nada. No, hoy es el día que Dios nos concede. No sé si lleguemos al 31 de diciembre. Antier sepultamos una tía. Hoy en la mañana nos avisaron que murió el hermano de mi cuñada en Ciudad Juárez, y joven, de neumonía. O sea, no sabemos si vamos a llegar. No esperes a decir el fin de mes. Hoy es el día que tenemos, que Dios nos dio para ponernos a cuentas. Y si Dios a tu mente te trae una persona, un amigo, un hermano de la iglesia, procura, hermanos, ponerte a cuentas con Dios y ponerte a cuenta con el hermano, la hermana, buscar consejo. ¿Por qué? Porque hoy entiendo que es un requisito. Amén. Tú y yo necesitamos la bendición de Dios. Si tú no estás en el orden de Dios, no tienes la bendición de Dios. Yo quiero la bendición de Dios. Sí, yo quiero la salvación. A lo mejor tú quieras la salvación de tus hijos, pero tú no quieres la unidad. Vendrá la salvación. Porque dice que donde hay unidad, hay bendición y hay vida eterna. ¿Sí me explico? A veces queremos para nosotros, pero no queremos doblar nuestras manos y ser humildes. Y yo he visto claramente cómo gente se pone a cuentas con Dios, ordena su vida y viene la bendición. Hace tiempo oramos por un matrimonio. Ellos no se habían casado, ellos estaban en fornicación. Tenía más de 15 años sin poderse embarazar. Este matrimonio se metieron al orden de Dios, se casaron, honraron a Dios, honraron su vida. Al año me dicen, pastor, ¿qué cree? Digo, pues no sé, estoy embarazada. Ya lleva creo que 2 o 3, ya le sobreabundó la bendición. Pero cuando lo vi, cuando se alinearon, hermano. Entonces a veces queremos la bendición, pero no queremos ordenar nuestras vidas. No vendrá. Amén. Ok, ahora sí vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos dirija, que Él haga su obra. Padre, muchas gracias por esta hermosa tarde. Gracias por hablarnos hoy. Queremos tu presencia, Señor. Queremos la salvación de nuestros hijos. Queremos la salvación de nuestros padres. Pero dice tu palabra que donde están los hermanos juntos y en armonía,
ahí tú envías bendición y vida eterna. ¿Pudieras ponerte de pie, hermano, y tomar la mano del que está a tu lado? Con respeto, con amor, toma la mano del que está a tu lado. Si no lo conoces, dile, hermano, ¿cómo se llama? ¿No? Para que lo conozcas. Toma la mano del hermano, acércate a alguien. No nos quedemos nadie sin tomarnos de la mano. En unidad, oremos y le pidamos a Dios eso. Señor, queremos la unidad en nuestra familia, una misma fe, un mismo espíritu, un mismo Padre y Señor. Perdónanos, Dios, si hemos sido causa de división tal vez en nuestras vidas, en nuestra casa. Perdónanos si nosotros hemos sido el causante en el hogar, en el matrimonio, de traer contienda, de traer división, de llevar chismes, Señor. Perdónanos, papito lindo. Hoy nos arrepentimos. Hoy te pedimos perdón y te pedimos que tú nos perdones, Señor, y creemos que tú derramaste tu sangre para perdonarnos. Pero anhelamos tu presencia. Anhelamos la unidad y anhelamos, Señor, la salvación, papito Dios. Hoy presento esta congregación, papá, a los niños, a los jóvenes, a los que estamos aquí, que somos llamados a la unidad de tu Espíritu. Ven, Espíritu Santo de Dios, y sé, amado Señor, que si caminamos en unidad, tú enviarás almas, tú enviarás personas, Señor. Vendrá ese de repente de Dios. Ellos solo estaban obedeciendo, ellos solo estaban en comunión y de repente vino la presencia del Espíritu Santo. Queremos ese de repente, queremos esa unción tuya que nos permita hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por lo que tú harás en nuestras vidas, por lo que tú harás en nuestra familia, y nos des el valor, la sabiduría para permanecer en unidad. En el nombre poderoso de Jesús, la iglesia dice amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor.